Para conocer Yucatán, iniciaremos conociendo particularmente Mérida. Mérida como un reflejo de la historia de Yucatán. Para ir de lo particular a lo general y descubrir en el curso todo lo que los cambios urbanísticos, sociales, demográficos e incluso culturales han hecho relevantes la historia de nuestro Yucatán. Para esto, es necesario conocer Ajo, la inmemorable ciudad maya. Poco se habla de esto por el obispo Fray Diego de Landa en su libro Relación de las Cosas de Yucatán, de la antigua ciudad de Ixcancijó, también conocida como Jo, sitio escogido por los conquistadores Montejo para fundar la ciudad de Mérida. De Jo, también conocida como Tijó por Landa, se dice que fue uno de los mayores centros religiosos que existía antes de Cristo, y como ocurrió con los otros grandes numerosos centros ceremoniales mayas, fue abandonado. Esto cuando los conquistadores descubrieron esta ciudad alrededor del siglo XVI, en donde encontraron 5 cerros gigantescos, dentro de los que existían los restos de notables edificios, y entonces estaban invadidos por una densa vegetación, gruesas ramas de árboles que reptaban entre las habitaciones y sobre los techos. Todo era monumental en esta ruinosa ciudad, de gigantes, altas paredes de mampostería, empinadas escaleras que estaban derruidas, no conducían a ninguna parte, eran techos ornados de vastas bóvedas triangulares, piedras labradas con refinado arte de las cornisas y dinteles de las puertas, y largos corredores de techo sostenidas por gruesas columnas. Es así entonces que vamos a hacer un recorrido también de manera atemporal, porque vamos a ir y venir dentro de lo que son las diferentes etapas de Mérida, ¿sí? Contraponiendo un poco lo que hoy en día conocemos y lo que nos presentan los diversos medios de comunicación, las diversas promocionales que se hacen con respecto a nuestra cultura, con respecto a nuestra ciudad y a nuestro estado. Para ello vamos a comenzar viendo el siguiente video. Les pediré que pongan mucha atención en todos los elementos que ven ustedes, cuáles serían las diferencias con nuestra sociedad actual, con nuestros personajes, con los medios, ya sean paisajes, edificios, calles, la vestimenta, la comida, sí, todo lo que involucra en sí el contexto del video.
Bueno, según este video, nos muestra un panorama de lo que tenemos nosotros en el estado. Grandes de estas cosas coinciden, ¿sí? Yucatán es muy rico en cuanto a paisaje, en cuanto a elementos naturales, construcción arquitectónica, historia, cultura y rasgos que pueden identificar de manera evidente a Yucatán en casi cualquier punto del mundo. Sin embargo, nosotros percibimos a un tipo de personas en el video, cosa que históricamente no coincide y nosotros de manera tal, cuando nos miramos frente a otras personas, no nos vemos quizá todos como los personajes que se acaban de presentar en el video. Según la historia y según Morley, los mayas eran regularmente de estatura baja y relativamente robustos, aunque en el siglo XVI Fray Diego de Landa los describe como gente bien dispuesta, altos, recios y de muchas fuerzas. No por nada tenemos grandes construcciones arquitectónicas en el área de la zona del PUC que marcan evidentemente esta organización social que existía y el trabajo impresionante que los mayas relacionaban a lo que es la construcción. Antonio Herrera también decía que, igualmente que con Landa, la robustez de los hombres y añade que las mujeres eran de buenos cuerpos. Morley postula que el color de los mayas es pardo y cobrizo. El cabello es liso y de color entre negro y pardo oscuro y generalmente ordinario. No son gente de pelo abundante y los hombres o carecen de barba y bigotes o los llevan muy escasos. Se sometían a diversas deformaciones corporales como la craneana, que practicaban colocando dos tablillas cóncavas sobre el tierno cráneo a sus hijos de 3 o 4 días de nacidos, y la de las piernas arqueándose al bebé con la práctica del hetzmek, que es como cargar a horcajadas o así, o con las piernas encajadas al costado de lo que es la madre, pero pues para eso conoceremos el ritual posteriormente en algunas clases. Y la visquera, que es colgándole a los niños pequeños una pelotilla que les caiga al frente, manteniendo completamente los ojos mirando hacia lo que es el objeto y obligando a los ojos a mantenerse en esta disposición. Y en este caso, entonces, pues vamos a tener esta deformación que no necesariamente con ello nacían los niños. Bueno, para esto vamos a poner aquí entonces que el siguiente fragmento que nos dice: en la península, el mestizaje no adquiere la fuerza suficiente para amortiguar la lucha de los herederos de conquistados y conquistadores. Esta frase es de Moisés González Navarro en el libro Raza y Tierra, en 1970. Y evidentemente esto, ¿no? La península era una ciudad en la que nosotros encontrábamos a todos los mayas prehispánicos, habitando y coexistiendo de una misma manera, vistiendo de la misma manera, hablando un mismo lenguaje, ¿sí? Practicando muchas de las cosas que ellos entonces conocían. Y sin embargo, al llegar los conquistadores, empiezan a darse estos periodos de adaptación o estas formas de cohabitar entre ya lo que son las personas del maya prehispánico y los españoles que llegan en algún momento en diferentes intentos a conquistar Yucatán. En este caso, en este mapa podemos ver las diferentes exploraciones españolas que se hicieron en México y en Centroamérica, y vamos a destacar en este caso la exploración de Juan de Valdivia en el 1511 y también la expedición de Grijalva en 1518 y la de Córdoba en 1517. Fueron diversos intentos de conquista los que se dieron a lo largo de nuestra historia en la península de Yucatán, que hasta en el último intento es cuando se hacen o se concretan. Y dentro de estas conquistas vamos a tener la llegada de Gonzalo Guerrero y de Jerónimo de Aguilar, quienes van a marcar la primera entrada o el primer diálogo también de una manera un poco más estrecha con los mayas prehispánicos. Y vamos nosotros a tener también aquí el nacimiento del mestizaje con Gonzalo Guerrero,
¿sí? Gonzalo Guerrero es conocido como el padre del mestizaje, pues este se casa con la hija de un cacique de Chetumal, llamado Nachancán. Vamos a mencionar que la parte de la conquista no se lleva directamente por la parte de la zona costera de Yucatán, sino que se lleva a cabo por la zona de combate ubicada en Chetumal. Entonces, la parte de la conquista, si nosotros nos regresamos aquí al mapa, entra en esta zona, la parte de Isla Mujeres, la parte de Cancún, la parte de Chetumal, ¿sí? Y desde esa zona nos vamos a ir desplazando en la conquista hacia Yucatán, Campeche y que posteriormente con Hernán Cortés va subiendo y abarca parte de lo que es la conquista de la Gran Tenochtitlan, ¿sí? Jerónimo de Aguilar incluso es uno de los personajes que aprende el idioma, el lenguaje maya, el lenguaje prehispánico, y se pone a los servicios de Hernán Cortés para ir ayudándole en la conquista y en el avance de sumar nuevas tierras a la parte de la colonia española. Regresando aquí un poco a Gonzalo Guerrero, él es muestro de combate en 1536 y cuando se casa con Sasilja, la hija de Nachancán, procrea dos hijos, ¿sí? Entonces, en diferentes momentos, Jerónimo de Aguilar lo mantiene en contacto con Hernán Cortés para poderse sumar a sus líneas de guerra y la conquista hacia la Gran Tenochtitlan. Y hay tres posturas que se hacen de lo que es Gonzalo Guerrero, que las tres las pueden ustedes observar en el video que habíamos recomendado para la clase, que es Entre dos mundos, ¿sí? Y donde desde tres perspectivas diferentes, desde tres narradores diferentes, uno de ellos siendo Gonzalo Guerrero, hace ver que él no está arrepentido de casarse con una indígena, de casarse con una descendente maya y de procrear una familia con ella, ¿sí? En este fragmento dice aquí a mis hijos, ¿no veis qué bonitos son? Gonzalo Guerrero hace esta expresión porque es una parte en la de defender a su familia. Él deja de ser prácticamente español para convertirse para formar parte de lo que es un cacicazgo maya. En este caso vamos a ver la transformación que le ocurre a Gonzalo Guerrero, ¿sí? Vamos a mencionar nosotros que como, retomando un poquito la idea de cómo empezaba el escrito, de cómo eran los hombres mayas, aquí vamos a tener un poco la adaptación de Gonzalo Guerrero, que en la primera imagen, en la de la izquierda, vamos a tener nosotros aquí a un hombre que llega con vestidos diferentes, con barba y cabello, y que incluso en el área maya, precisamente como no era tan habitual verlos con pelo en la cara, ¿sí? Era sorprendente llegar y ver a los españoles con este pelo en la cara. Usualmente los mayas que hacían tenían pues parte de la cabeza rapada o no tenían el pelo o se dejaban una sola coleta, ¿sí? En donde pues adaptaban ya sea huesos, pedazos de obsidiana, piedras preciosas, jade, ¿sí? Maderas, conchas, que eran con lo que ellos se adornaban y obviamente tenían diferentes escarificaciones, tatuajes y todos ellos iban relacionados con una evocación del culto hacia la tierra, a los dioses, ¿sí? A este lenguaje que podía existir en una relación sana y de cordialidad con los dioses. Si nosotros recordamos un poco el Popol Vuh, vamos a recordar de cómo fueron creados los hombres, en donde la idea original para ellos era llegar y decir, bueno, el hombre se iba a crear de barro, pero como este hombre cuando llovía se derretía, pues no convenía a los favores de los dioses, no adoraba a los dioses, no tenía sentimientos, pues decidieron hacer otro. Hicieron otro hombre de lo que son madera, y de repente pues estos hombres de madera eran torpes, tampoco tenían sentimientos y tampoco rendían un tributo a los dioses. Entonces ellos deciden mandar un diluvio e incendiarlos, y muchos de ellos suben a los árboles. Según la leyenda, estos pocos que logran sobrevivir subiendo a los árboles son los que se convierten en los monos. Y por último, deciden crear al hombre de maíz. El hombre de maíz, al ser de la tierra, venera la tierra y agradece a Dios, ¿no? Agradece a los dioses, a las deidades mayas. Y en este caso, hoy en día lo podemos ver reflejado en las ceremonias agrícolas que se llevan a cabo a partir de una serie de
pues, de rituales que plantea la cosmogonía maya, como lo es, por ejemplo, adorar a los 4 puntos cardinales, ofrecer alimentos y bebidas sagradas, las primeras cosechas a nuestros dioses, etcétera, ¿no? Y ver este contraste entre los conquistadores y la parte del pueblo originario, ¿sí? Es una tendencia muy, muy impresionante. O sea, nosotros hoy en día quizás solo nos lo podamos imaginar, hoy en día solo lo podamos ver por imágenes en alguna película, ¿sí? Apocalipto no es la mejor la referencia, ¿no? Pero podemos tener este ejemplo, por ejemplo, de Entre dos mundos, de ver cómo existe esa transformación, ¿sí? Para empezar, de la fisiología de la persona que pues luego es considerado el, ¿cómo se llama? El padre del mestizaje, ¿sí? Ahora, cuando llega esta parte de la conquista, en este viaje, pues Gonzalo Guerrero llega con su amigo Jerónimo de Aguilar, ¿sí? Si bien Gonzalo Guerrero va a representar el defensor de las justas aspiraciones de la libertad de un pueblo, Jerónimo de Aguilar simboliza todo lo contrario, pues es un hombre que deseaba ser rescatado, llevarse de nuevo a España, devolverse a España, ¿sí? Y durante 8 años, pues es atormentado por vivir de esta manera, por tener que adecuar su ritmo de vida, por tener que adaptarse a una manera de vivir que no era la suya, de tener que pasar por ceremonias que no eran las que él compartía, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo esta persona? Aprender la lengua maya para resultarle útil a Hernán Cortés. Entonces, dentro de este ser intérprete, pues se suma a la conquista hacia la gran Tenochtitlan, ¿sí? Si nosotros regresáramos un poco también el tiempo, vamos a ver que la península completa era una península y no habían divisiones entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ¿sí? Era una península completa que estaba dividida por señoríos mayas en el siglo XVI. Entonces nosotros vamos a ver que aquí en esta zona, en el lado oriente, vamos nosotros a descubrir cómo es que cuando toman la península, entran en esta zona, ¿sí? Ya posteriormente luego habrán los piratas de Campeche, etcétera. Pero ahora la parte de la conquista es muy importante porque desde el lado oriente de la península es donde se meten hacia nuestra península y empieza esta nueva reestructuración demográfica en donde ya empiezan a implementar ciudades que antes no existían como tal, sino que existían pequeños cacicazgos comandados con un señor cacique que era el encargado de ver y proveer al pueblo de todas las cosas que se requerían. ¿Sí? Era como el máximo gobernante. Y luego teníamos a los sacerdotes, al Ishmen y toda esta división sociopolítica que existe alrededor de la construcción de la ciudad maya. Para ese entonces, recordando un poco también cómo iniciamos el video, tenemos el sitio prehispánico de Cancijo o la ciudad antigua de Jo. Esta hace un poco referencia a cómo Mérida fue fundada en la parte septentrional de la península de Yucatán, sobre los vestigios de un antiguo asentamiento maya conocido como Xcancijo, en donde su significado es el de 5 cerros, que posteriormente con el tiempo cambia el nombre a Jo y finalmente adopta el nombre de Mérida, ¿sí? En este entonces, bueno, pues la fundación de Mérida tiene aproximadamente 500 años y nosotros celebramos esta fundación de la ciudad en el mes de enero, ¿sí? Si bien es una ciudad magnífica que llama mucho la atención de muchas personas que llegan de visita hacia lo que es Yucatán, también es una parte oculta en donde pues nosotros podemos saber que existen miserias, tribulaciones, pues intentos fallidos de conquista, un poco lo que es los cambios en la moda, la gastronomía, las formas de vida, el pensar, la música, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que pues eternamente algunos llamarían la ciudad moderna, pero Mérida empieza un despegue de ciudad provinciana moderna por metrópoli. Y eso se hace en la centuria actual, en la que nosotros estamos viviendo, que es donde consolida su estatus como una población que supera el 1 millón de habitantes y que también nosotros tenemos, por ejemplo, la fortuna de conocer a una Mérida o nuestros papás o nuestros abuelos, ¿sí?
que aproximadamente desde hace 40 años, Mérida es candorosa, como lo llamarían ellos, y austera, una ciudad a la que no todos conocíamos. Hemos sido testigos en algunos casos de grandes cambios sufridos por la sociedad en los últimos 70 años, con todo lo que significa la adaptación urbana, que conserva aún sus tradiciones como lo son la trova, la serenata, la cochinita pibil, el panucho, el café de las 10 de la mañana en algunos de los lugares céntricos, ¿sí? Algunas personas incluso hablan de la hora cristal de la cerveza al mediodía, el humor que se hace en las cantinas y los bares de la ciudad, que obviamente ya no son como antes, ¿sí? Entonces también aquí un poco hablar acerca de cuál es la verdadera intención en la que nosotros podemos descubrir nuestra cultura yucateca, nuestra cultura meridana, ¿sí? Si bien empieza con un sitio prehispánico en el que seguramente se llevaban ritos o ceremonias particulares, hoy nuestros ritos han cambiado, nuestras ceremonias han cambiado, ¿sí? A lo mejor tenemos una ceremonia nosotros al cómo decir, por ejemplo, si tenemos la fortuna o la dicha de tener conocidos que tengan una milpa, esa ceremonia religiosa ha cambiado. Ya los niños hoy en día, por ejemplo, se sienten avergonzados de hablar la lengua maya. Si alguien les habla en maya o nosotros cuando llegamos no sabemos alguna lengua maya. En mi caso particular, no lo sé escribir, lo sé hablar un poco, ¿sí? Y puedo decir que tengo la fortuna y la dicha de que mis abuelos aún hablan la lengua maya y de que cuando platico con ellos me cuesta trabajo seguirles el ritmo al hablar maya, ¿sí? Pero claramente es algo que entiendo y algo que yo me siento con la fortuna de poder decir, o sea, a pesar de la diferencia de edad, de la diferencia de lenguaje o a lo mejor incluso de las prácticas sociales que llevamos a cabo, mantenemos esta armonía en una relación social. Eso es algo que claramente no existió en el periodo de conquista, porque de acuerdo a esto, pues no se respetó esta interacción social que existía, o sea, realmente no existió una cohabitabilidad con las personas que vivían en este tiempo, ¿sí? Esta lámina representa un poco de lo que nosotros pudiéramos conocer como la ciudad maya antigua, ¿sí? Que existe hoy bajo una ciudad maya moderna, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Todas estas estructuras piramidales que conformaban el sitio prehispánico de Ixcancijó, de los Cinco Cerros, nosotros los podíamos ubicar alrededor de nuestro centro histórico. Estos edificios son demolidos y todas las estructuras o todas las piedras que formaban estas estructuras hoy en día conforman edificios de gran poder, como lo son la iglesia, la catedral, como lo es, por ejemplo, las iglesias que están en los barrios a nuestros alrededores, como lo es, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, la Casa Montejo, y así otros edificios que en ese entonces los conquistadores dijeron que iban a ser de gran poder, o lugares donde se iba a almacenar el poder, ¿sí? En este caso vamos a tener en cuenta que la religión estaba ligado a la política, que muchas de las decisiones que se tomaban en conjunto de los políticos con las mandos de la iglesia, ¿sí? Todo lo que la iglesia decía estaba bien y convenía al favor de la corona. Entonces todo tenía que ser dialogado entre ambos y poder seguir entonces manifestando la construcción social a partir de estos dos designios. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Se supone que pues en las investigaciones arqueológicas que se han hecho, Jo debió ser un asentamiento de primer rango y de esta manera sostener relaciones con todo tipo de los demás sitios de Yucatán y posiblemente del resto del área maya, como lo son Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y un poco Guatemala y Belice. En lo que podemos considerar el centro del asentamiento prehispánico, destacaban 5 enormes construcciones, señal de la inversión de una fuerte mano de obra necesaria para la edificación de esos monumentos. Después de esto, pues en el 6 de enero de 1542, Mérida queda formalmente fundada por don Francisco de Montejo el Mozo, ¿sí? Y hablando de esto, vamos nosotros a mencionar una versión del nombre asignado al Estado que se le atribuye a Fray Toribio de Benavente, quien dice, porque hablando con aquellos indios de aquella casta a los que los españoles respondían tetectán, tetectán, que quiere decir no te entiendo, ¿sí? Los cristianos corrompieron el vocablo y no entendiendo precisamente lo que los indios decían, dijeron que Yucatán se llama esta tierra, ¿sí? Entonces Yucatán no es un vocablo maya que exista como tal, sino que es una adaptación de un vocablo maya, que era el no entender la lengua, el no entender lo que los españoles querían, hacían o decían, surge esta palabra.
Entonces, y toma el nombre de nuestro estado. Luego, en el periodo colonial, en su fundación en Mérida, pues tuvo un papel importante, ¿sí? Y empiezan a monopolizarse los servicios religiosos a partir del siglo XVI al XVIII, ¿sí? Además surgen centros importantes como lo son Campeche, Valladolid, Bacalar, Izamal, Champotón, que en ese entonces eran villas o pueblos con un papel subordinado al sistema instaurado por los españoles. Vamos a hacer una mención en que estos pueblos o estas ciudades comienzan a surgir como pequeños puntos en donde iba a estar distribuido el poder español y en donde se iban a encontrar esta distribución, ¿sí?, de mandos a cargo de la corona española que iban a regular de alguna manera el comportamiento social, religioso, político, económico de nuestro estado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta parte? Pues es una forma de controlar socialmente y la religión de todas estas partes. Por eso luego pasamos a una interpretación donde dice el paraíso no es como lo pintan. Pues después de fundarse esta ciudad, se otorgaron solares a diferentes instituciones, ¿sí? Estas instituciones era donde vivían los conquistadores, los españoles, parte de las personas que venían de la corona española, obligadas a la corona española, y que lograron tener ciertos lugares para que pudieran vivir. Pero esos privilegios eran únicamente para los españoles. Y entonces empezamos a ver una ciudad que empieza a componerse demográficamente de manera racial, ¿sí? Entonces dejan también de existir la separación entre solamente las personas, a lo mejor por cacicazgos, por apellidos o por algo similar, y empiezan a surgir separación entre razas, ¿sí? Algo que es completamente, pues de manera muy poco agradable tener que nombrarla, ¿no? O sea, decir que nos separamos entre razas como si fuésemos animales, ¿sí? Ni siquiera los animales que tienen diferentes razas dejan de coexistir en un mismo espacio correcto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí esta separación de razas en la que podemos ver personas que incluso llegan a vivir a Yucatán, no porque ellos quieren venir a vivir a Yucatán, sino por el periodo de esclavismo que existe, ¿sí? En donde traen esclavos negros, en donde traen esclavos africanos, cubanos, ¿sí? Asiáticos, y no muchas de las familias que llegan a México, a Yucatán, son porque realmente querían venir a vivir a Yucatán, sino que llegaron al servicio como parte de la servidumbre de estas personas españolas que vivían en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, toda esta separación de razas fue instaurada desde el nacimiento de nuestra ciudad. El centro era morada exclusiva para pobladores europeos y los indígenas, que serían, bueno, que yo preferiría llamarlos de los pueblos originarios, ocuparían los barrios o los pueblos, ¿sí? Barrios que incluso hoy en día ya no existen y los vamos a ver en la división de barrios para que ustedes puedan también conocer cuáles son esos barrios que existían antes en Mérida, que hoy en día ya no existen. Un ejemplo de ellos es Santa Catarina, que se ubicaba entre Santiago y la carretera 59 o la calle 59, ¿sí? De regreso hacia lo que viene siendo el Centenario. Esa calle desaparece, ese barrio desaparece, ¿sí? Y también vamos a verlo como hoy en día también en nuestra sociedad, todos esos barrios del centro comienzan a ser barrios viejos, en los que las personas que habitan esos espacios ya son gente de la tercera edad, gente que ya no quiere ruidos, escándalos, y a quienes gustosamente pueden decir, salían a tomar el fresco a las 6 de la tarde antes de nuestros eventos COVID, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado con toda esa gente? Ahora con COVID podemos hacer una reflexión, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa gente? A lo mejor ya no sigue viviendo en esos espacios. Es muy probable que hayan caído enfermas y que no pudieran sobrevivir, ¿sí? Entonces también aquí es un poco hacer esta idea, ¿no? ¿Cuáles eran los cargos, las obligaciones que tenían cada una de esas personas al vivir en estos barrios? Es decir, por ejemplo, en este barrio vivía la comunidad negra, en Santa Lucía, por ejemplo, y en este barrio podían entrar a la iglesia las personas españolas y las personas indígenas o las personas que pertenecían a una casta, que sería la mezcla de la raza indígena y diferentes personas descendientes españoles, no les era permitido el acceso directo a la iglesia. Tenían una capilla aledaña a un lugar que se llamaba la Capilla de Indios, una muy antigua que podemos hoy en día conocer. Seguramente si han tenido la oportunidad de ir a Sibichaltún, van a ver que existía una iglesia
y que esto anexo tiene como un pequeño arco en donde tomaban la misa las personas que no pertenecían a la raza española o a la descendencia española. Entonces también aquí hablamos de una idea un poco tan desagradable de nuestra sociedad, de seguir marcando diferencias raciales, sociales dentro de un mismo contexto, ¿sí? Y en este caso, únicamente eran bien vistos dentro de este tipo de división de sociedad los caciques, que iban a ser las autoridades más importantes en los pueblos de indios, ¿sí? ¿Qué eran estas personas? Pues eran las encargadas de ser mesones, de llevar la noria del pueblo, de atender asuntos fiscales, de vigilar a los niños, pero sobre todo de que las personas asistieran a la doctrina cristiana, a la doctrina católica, de enseñarles, por ejemplo, que tenían que dejar a sus dioses, de que el dios Chak ya no existía, de que Ixchel ya no existía, de que a lo mejor incluso los ritos ceremoniales que se hacían ya no deberían de ser practicados y que deberían de practicar el bautismo. Si nosotros tenemos esta diferencia, el bautismo maya, el bautismo religioso, es diferente. Y no estamos hablando de, por ejemplo, de demeritar el poder de la iglesia, no. Estamos hablando de que existen como rituales que son similares, pero que se llevan a cabo de manera diferente y que tienen una función diferente. El bautismo en la iglesia nos hace ser partes de la Iglesia Católica, ser miembros de Dios, participar y convivir con Dios, ¿sí? Y en la ceremonia de bautismo, de lo que es la parte de los mayas, era para enseñarles también a los niños que ellos ya tenían este conocimiento, esta sabiduría y este compromiso de servir a los dioses, pero a los dioses deidades, ¿sí? De venerar y cultivar cosas de la tierra. Y aquí tenemos un ejemplo claro, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del sitio de las ceremonias rituales agrícolas, vamos a tener aquí lo que es la parte del Chac Chac, la ceremonia del Chac Chac, que es donde se pide la lluvia. Y también vamos a tener la de Hanlikol, que es para darle gracias a las deidades del monte, ¿sí? Darle gracias por todas las frutas o los frutos que nos ha dado de la tierra. Y en este caso tenemos aquí una persona similar en la religión católica, que es San Isidro Labrador, que se lleva más o menos en el mismo tiempo de dar gracias de la milpa, ¿sí? Y que se le ofrecen tributos. Y después de eso se realiza una fiesta del Corpus Christi, que es la del cuerpo de Cristo, que es para también dar gracias y se hacen altares y se ponen frutas. Y tenemos también aquí a los dioses que cuidan a los animales y una adaptación a la parte religiosa, que es que es el santo de San Francisco de Asís, ¿sí? San Francisco de Asís, quienes llama animales, o sea, quienes llama hermanos a los animales y a las cosas naturales, como hermano sol, hermana luna, hermano perro, hermano gato, y todos son hermanos, ¿sí? Y también eso lo vamos a poder encontrar en el área maya. Ahora, que manejan nombres diferentes, que manejan ritualidades diferentes, es otra cosa. Aquí también otras cosas que vamos a observar es que los barrios son absorbidos por la expansión. Cuando inician a dividirse, por ejemplo, el centro histórico, vamos a ver que existen marcados ciertos arcos que delimitan la ciudad y todas las personas que viven dentro de esos arcos son los que de alguna manera tienen un puesto privilegiado, son aquellos que tienen algún contexto o poder político muy alto y todos los que vivían a la periferia de estos arcos eran personas marginadas, eran personas que pertenecían a una raza, ¿sí? Y luego a una casta a lo mejor que perdía posición social por el simple hecho de estar mezclado con esclavos o algo así, ¿sí? Pero poco a poco se empiezan a absorber por la expansión. La sociedad empieza a crecer, las personas empiezan a crecer, la parte urbana comienza a abarcar un poco más de lo que era, ¿sí? Y se empieza a hacer la modificación de la traza urbana, cambiando la morfología de la ciudad, cambiando también un poco la convivencia social, ¿sí? Y por eso de repente vamos a ver barrios muy marcados. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, no, pueden preguntárselo a sus papás, cuando ustedes viven en alguna zona de la ciudad, también significa que se les haga cierto mérito a esa zona o desprestigio a esa zona, ¿no? Porque siempre hacemos la comparación de decir, ¿en qué zona de la ciudad vives? ¿Al norte o al sur? ¿En qué zona de la ciudad vives? ¿Al oriente o al poniente, no? Y tenemos esta referencia hoy en día de decir que quienes viven al sur
son vándalos, pero no es cierto. O sea, hay personas intachablemente sociales que viven en el sur. Y luego hablamos del oriente de nuestra ciudad y decimos que Canacín es una tierra de nadie y es una tierra sin ley y que es una tierra llena de baches y donde la política y la justicia no puede hacer nada. Pero si hablamos luego del poniente de la ciudad, vamos a decir, es que son los fifís, son la parte que vive en Ciudad Cauqué, los que no lograron comprar una casa en el centro y se fueron a vivir para allá, ¿no? Y luego hablamos del norte, las personas intocables, con más dinero, con más poder adquisitivo, etcétera. Pero seguimos haciendo la misma división social. ¿Sí? Seguimos haciendo la misma división, o sea, como si viviéramos en el siglo XVI, en el que empezamos a estructurar la ciudad y empezamos a estructurarla en función de quienes tienen más, ¿sí? Entonces no ha cambiado ni siquiera esta parte, o sea, los barrios ya no existen como límites, o sea, periférico ya no marca una limitante dentro de nuestra división sociodemográfica de nuestro estado, de nuestro municipio, ¿sí? Porque aún Mérida llamada ciudad, hoy en día tenemos diferentes actos que no marcan un crecimiento como ciudad. Y entonces tenemos también esta relación de provincias y cacicazgos que hoy en día podemos aquí definir como los barrios, los fraccionamientos, ¿sí? Y que en este caso, en ese momento, estas provincias o cacicazgos, pues tenían algunos elementos que los hacían resaltar, que eran como, por ejemplo, los vestigios de estructuras monumentales, pirámides pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Que hacían ver también, bueno, que utilizaban también una gran cantidad de metales, objetos asociados con la elaboración de utensilios tanto domésticos como los de casa y agricultura. Y aquí podemos hablar un poco del uso del acero, que no existía. Y que de hecho, dentro del primer documental que ustedes tuvieron la oportunidad de ver, cuando estos hombres empezaban a defender su tierra, lo que utilizaban ellos era un poco palos, piedras, ¿sí? Y cuando llegan los españoles, lo que hace Gonzalo Guerrero es enseñarles a no tener miedo, ¿sí? Enseñarles que son mortales como cualquier persona, que pese a esos dibujos que ellos tenían en piedras labradas, en donde iban a llegar grandes conquistadores, iban a ofrecer sangre, etcétera, ¿sí? Ellos no dejaban de ser personas mortales y que por supuesto podían perder batallas y esto hacen esos hombres, ¿no? Luchan, protegen sus tierras hasta que ya no les queda de otra. Muchos de los pueblos mayas son perdidos precisamente por esto, porque pierden la batalla ante unas personas que llegan mejor preparados con armas, con herramientas, que dañan a estas personas. Dentro de nuestro contexto histórico-cultural de la época colonial, vamos a encontrar que lo que exportaban ellos como alimentos dentro de este periodo son la sal, la miel, el algodón, el añil, el enequel y el paro de Campeche, principalmente que servía para teñir las telas y exportarlas. Vamos a ver también en esta parte cómo nuestro estado se divide en diferentes zonas. Y por ejemplo, en la zona de Tizimín vamos a tener una gran importancia en la ganadería. En la zona, por ejemplo, sur del estado, en Mashcanú, vamos a tener en Mashcanú, Jalachó, Cuscap, vamos a tener la concentración de cítricos, ¿sí? Vamos a tener que también en la parte oriente del estado, en lo que son comunidades como Popolá, como Temash, perdón, como Chemash, como zonas que están cercanas a Valladolid, las señoras hacen bordados, hacen tejidos, hacen urdido de hamacas. Y dentro de eso también tienen una ritualidad, por ejemplo, no lo pueden hacer cuando llueve, porque tienen miedo a que les pegue un relámpago por estar utilizando metales. No lo hacen, por ejemplo, en las festividades de la Semana Santa y en la Semana Mayor, en la Cuaresma, porque dicen ellos que cuando esto lo hacen es como si estuvieran crucificando o cosiendo a Cristo. Entonces la parte de las ceremonias religiosas también influyen en su quehacer diario. Habla también de cómo, por ejemplo, las mujeres no costuran, no urden cuando están embarazadas, porque si no una serpiente se les pudiera aparecer, ¿sí? Y tampoco se cruzan algún cordón, algún hilo, la cinta o algo en la garganta, porque lo que hacen es como ahorcar al bebé en su interior, en su vientre, ¿sí? Con el cordón umbilical. Entonces son creencias que se tienen y porque algunas han coincidido, significa que esto es evidente y por eso lo siguen practicando. Dentro del contexto también tenemos aquí que un sentido práctico era que le daban prioridad era la comida y el vestido.
Y dentro de estos, para el autoconsumo, tienen ellos el maíz, el chile, el frijol, la calabaza y el ganado. En esto es importante también mencionar que el maíz, pues, es un producto que es muy valorado en nuestro país, ¿sí? Y en nuestro estado, por las creencias mitológicas también que tiene, ¿no? Y como base fundamental importante de la alimentación. Si nosotros vamos, no es el mismo maíz que tenemos, por ejemplo, aquí en Yucatán. De hecho, cuando ustedes van al centro del país, van a ver que existen variedad de colores en el maíz, ¿sí? Y al mismo tiempo, por ejemplo, también la parte de lo que son consumibles en alimentos. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el caldo de pollo, ¿sí? O el caldo de gallina. Si nosotros vamos al centro del país, la gallina es de color amarilla. Y vamos a ver que el caldo de gallina es un caldo de gallina amarilla. Y aquí lo damos ese amarillo con el condimento. Y tenemos también, por ejemplo, la parte del frijol o la parte del achiote, ¿no? Cómo se forma el achiote para todos los alimentos. Si quiero preparar, por ejemplo, el recado rojo para la cochinita, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, yo recuerdo que con mi abuelo teníamos que ir primero al rancho, bajar las semillas, que son como unas pequeñas flores, y abrirlas. Cuando las abres salen estas semillas de achiote tal cual. Y luego las remojabas y después las pasabas por un molino de mano, o teníamos que llevar nuestra palangana con semillas y con los condimentos y especias para poderlas moler en lugar de moler maíz para hacer la masa, ¿sí? Y entonces en cada casa había un molino o había el metate en donde tú te ponías a sentarte o hincarte y deformaba incluso parte de las caderas de las mujeres, ¿sí? Posteriormente se toman para hacer este tipo de molido, se pasan a mesas ya más grandes que hagan que no te tengas que sentar al piso para que se te deformen las caderas y las piernas o no te deformes la espalda, ¿sí? Pero todo esto ha pasado por un cambio en el que vamos a ver cómo ha ido cambiando, valga la redundancia, nuestras tradiciones y costumbres y nuestra manera de hacer las cosas en nuestro estado y en nuestro municipio, ¿sí? Mérida, pudiéramos decir que es una ciudad magnífica por todas las cosas que tiene que ofrecer, pero no es solo Mérida, es Yucatán, el estado que tiene para ofrecernos. Hasta las comunidades rurales, hasta las comunidades que pudiéramos llamar más marginadas, tienen una impresionante manera de organizarse. Porque ¿por qué las mejores, por qué las personas que viven en las comunidades rurales están mejor alimentadas? Tienen menos problemas de salud, tienen incluso esta área de traspatio, ¿sí? En donde crían a sus propios animales y no consumen alimentos transgénicos. Y hoy en día nosotros empezamos a producir los alimentos orgánicos basada en esta idea o en esta filosofía de vida que se llevaba de manera prehispánica. O sea, no estamos cambiando muchas cosas, simplemente estamos repensando cómo hacer mejor un modo de vida a partir de las cosas que ya existían, ¿no? Entonces es conocer Yucatán a partir de esos elementos particulares que nos van a demostrar los cambios culturales, los cambios artísticos, los cambios de producción que se han dado en nuestro estado, ¿sí? Entonces, como conclusión, podemos decir que los mayas eran una raza fuerte, rebelde, que incluso fueron atacados por piratas en la zona de Campeche, y siempre existía un latente peligro interno debido a las frecuentes rebeliones mayas que podían desatarse. Yucatán es una zona de combate así impresionantemente, por eso la guerra de castas, por eso diferentes guerras que se han llevado incluso en el interior del estado para poder defender las tierras. Mérida era una ciudad oscura, polvorienta, que no contaba con zonas recreativas. Las estructuras y vestigios mayas fueron difíciles de erradicar. Y hoy en día incluso este pensamiento no se ha podido erradicar del todo. Y me siento muy orgullosa de ello porque dentro de las comunidades rurales, dentro de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, hoy en día podemos encontrar que las prácticas de no solamente del ciclo agrícola, sino que otras prácticas como el jezme, como las bodas mayas, no las que promocionan en Internet, ¿sí? Pero que se siguen llevando a cabo con la misma intención o con la misma carga simbólica, en donde todos los elementos tienen mucho que ver. O sea, si eso pudiera ser posible, chicos, me encantaría que nosotros pudiéramos ir al rancho de un amigo en el que se cocina de manera tradicional. O sea, no hay piso, es tierra, ¿no? Y todo prácticamente lo tomas de la tierra, ¿no? Y entonces lo llevas a la mesa y aprendes a cocinar y ves muchísimas cosas que antes no se hacían, ¿no? Y conocer al pueblo como tal,
como el pueblo que disfruta, vive sus tradiciones, vive sus raíces y que de alguna manera completamente se llena de toda esta carga simbólica, tradicional, etcétera, que se encuentra en este ambiente. Otra de las cosas que vamos a encontrar es que Jacinto Canek se reveló alrededor del año 1761, antes de la independencia de México. Y también las independencias y los movimientos políticos han marcado impresionantemente Yucatán, ¿no? A finales del siglo XVIII, la mentalidad cambió junto con el fin de la colonia, y en esta época Lucas de Gálvez era gobernador y su periodo de gobierno fue importante porque el progreso comienza a llegar, realizando los importantes cambios que son los que se van a comentar ahora, que son la pavimentación inicial, la iluminación, el pasaje de la Alameda, ¿sí? Que ya no existe hoy en día, el paseo de las Bonitas, que también ya no existe, que cuando descubran cuáles son, se van a lo mejor a poner un poco en conflicto, porque pudiera ser que con estos cambios en la vialidad actual, pudiera ser que se recuperen esos espacios. El paseo de Mérida, que se encontraba entre Santa Lucía y Santa Ana, ¿sí? Y otros elementos también un poco interesantes que tienen que ver con el cambio de vestimenta, con el cambio en la gastronomía, como mencionamos hace un momento, ¿sí? Y esta idea un poco extraña de ubicar el Paseo Montejo. El Paseo Montejo, cuando decimos nos vamos a encontrar en el remate sería el monumento a la patria, ¿sí? Y el inicio de Paseo Montejo sería en donde está la glorieta, donde se llevan a cabo las noches, se llevaban a cabo la noche mexicana, el que está a un costado, a un lado del semáforo, que está cerca del Impala. Igual, por ejemplo, conocer esos lugares emblemáticos que están sobre Montejo y decir, bueno, este Impala, ¿cuántos años tiene? ¿Por qué cocinan de esta manera? ¿Por qué llegaron? ¿Qué hicieron? ¿No? Todos esos elementos importantes. Para ello vamos a cerrar con este último video que me gustaría también que prestaran mucha atención, desde los personajes hasta la idea de cómo es otra manera de presentar Yucatán. Esto es México, el estado de Yucatán.
Una estrella más del Bicentenario. Bueno, pues con estos dos videos quisiera que hiciéramos un poco reflexión de qué es lo que qué de lo que se nos presenta en ellos es como lo vemos nosotros todos los días, ¿sí? Que no sea un ambiente que sea para venderle al turista, para atraer turismo, para decir qué padre vamos a visitar Yucatán, sino es que realmente de lo que vemos es lo que todos los días podemos consumir de Yucatán. Podemos hacer de esa manera, la vestimenta es correcta, todos los días andamos en alpargatas, todos los días andamos con rebozo, con flores en la cabeza. ¿Cómo es nuestra ritualidad de todos los días? ¿Cuáles son nuestras costumbres que practicamos todos los días? Si esto está marcado o no en estos videos. Esas son las reflexiones que me interesa que ustedes realicen para esta primera clase de conocer Yucatán a partir de nuestros ojos, a través de nuestros ojos, de nuestras experiencias vividas, ¿sí? Y no solamente de Yucatán, sino desde nuestra península, desde el punto donde nosotros estamos.